Tengan muy buenos días, chicos de noveno grado. Sean todos bienvenidos a una semana más de clase. Espero que la semana de vacación hayan podido descansar, que hayan aprovechado a poder ver películas, a ver series, a jugar con sus videojuegos, a disfrutar con su familia, que ha sido una vacación un tanto distinta, ¿verdad? Porque no hemos podido salir como quizá en otros años anteriores lo hemos hecho, pero espero que hayan descansado porque se lo merecían. Ahora espero que estén con las baterías recargadas, que ya estén listos para comenzar de nuevo esta semana de clases y para continuar con todas las actividades que nos esperan del periodo número 3. Como siempre es un gusto saludarlos, sean todos bienvenidos. Gracias por haberse conectado a esta hora. Yo sé que es difícil, pero les agradezco siempre por su disciplina y su disposición para asistir a las clases de lengua. El día de hoy vamos a ver en nuestra reflexión algo relacionado con la escucha activa y cómo es que la escucha puede ayudarnos a la resolución o incluso también nos puede ayudar a evitar conflictos. Y la reflexión del día de hoy nos dice: tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para oír más y hablar menos. Si se fijan, la reflexión está relacionada a que debemos nosotros aprender a escuchar a los demás. Y si nosotros aprendemos a escuchar, pues obviamente vamos a tener también la capacidad de poder comprender mejor los puntos de vista, las opiniones o lo que la otra persona nos quiera decir. A veces nosotros nos vamos más por impulso y nos tiramos a hablar y a veces hablamos más de la cuenta y podemos llegar a dañar o a ofender a otra persona. Y esta semana precisamente vamos a hablar de los conflictos. Los conflictos pueden darse en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en el ámbito escolar, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, incluso en la comunidad, con nuestros vecinos también. Pero los conflictos, en primer lugar, pueden evitarse. Pueden evitarse si nosotros practicamos la escucha activa, si nosotros aprendemos a escuchar a lo que los demás nos quieren decir y de esa manera poderles comprender y poderles entender mejor. Y en caso de un conflicto, si no lo pudiésemos evitar y tenemos un conflicto, lo importante es aprender también a escuchar y también dar nuestra opinión con mucho respeto para que los conflictos se puedan solucionar.
Entonces es importante que meditemos, que analicemos antes de hablar, pero sobre todo también que aprendamos a escuchar lo que las demás personas nos quieren decir. Así que les dejo la invitación y esta semana con sus demás profesores van a estar hablando de eso, pero recuerden que la manera de evitar un conflicto ante todo es sabiendo escuchar. El día de hoy vamos a desarrollar en la asignatura de lengua un contenido muy importante de la unidad 6 y el contenido está relacionado con los subgéneros teatrales. Vamos a recordar cuáles son los subgéneros teatrales mayores y vamos a conocer cuáles son los subgéneros teatrales menores. Así que el contenido va a estar muy importante, es muy interesante también. Les invito a que se queden a toda la clase. Es un contenido bastante corto porque básicamente lo que vamos a ver son las definiciones y las características de los 4 subgéneros menores como el auto sacramental, el sainete, la zarzuela y la comedia musical. Y al final, como siempre, tendremos el espacio para preguntas y respuestas por si ustedes tienen alguna duda de este contenido o de algún otro contenido que se vio previamente, pues no vayan a dudar en hacerla o incluso también de lo que sintonizan en la franja del canal 10. También estoy dispuesta a leer sus preguntas y a contestarles con todo el placer del mundo. Y recuerden que si no hubiese ninguna pregunta, pues también deje su comentario de lo que más llamó su atención de la clase, de algo que probablemente no sabía y que fue nuevo para usted. Y si todo quedó claro, pues también háganmelo saber. Así que espero que estén muy bien, que tengan una semana llena de muchos éxitos y vamos a poner muchísima atención al tema de hoy. Los subgéneros teatrales. Como ustedes recuerdan, desde el inicio de año hemos estado estudiando el género dramático. Haciendo un recordatorio, ustedes saben que existen 3 grandes géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático, que es el que está orientado a la creación de textos con el objetivo de ser representados frente a un público en un escenario determinado. Y dentro del género dramático tenemos distintos subgéneros. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en el estudio de eso precisamente. Comenzando con el repaso de lo que ya estudiamos en los periodos anteriores, ustedes deben tener en mente que tenemos 3 grandes subgéneros que se conocen como subgéneros mayores. Los subgéneros mayores dentro del género dramático son la tragedia, la comedia y el drama. Y precisamente ya estudiamos por separado cada uno de estos subgéneros, ya vimos sus características e incluso ya leímos obras relacionadas a cada una. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la tragedia decíamos que estaba protagonizada por personajes heroicos que luchaban sin éxito contra un destino que era adverso y que siempre tenían un final desdichado, ¿verdad? Un final triste. Y el objetivo de este subgénero es conmover al espectador y purificar su espíritu por medio de la contemplación y la catarsis. Entonces la tragedia, si ustedes se acuerdan, teníamos personajes que siempre tenían un final triste, un final desdichado. Luego vimos la comedia. Por el contrario de la tragedia, en la comedia se reflejaban sucesos cotidianos o se intentan resolver conflictos relacionados a lo que pasa en la realidad, pero el final de una comedia no es desdichado, sino que es un final feliz, es un desenlace positivo para la mayoría de los personajes y el objetivo de la comedia es buscar la risa del público. Sí, si bien es cierto, se criticaba o había una denuncia de los defectos de la sociedad o del ser humano, esta crítica se hacía de una manera disfrazada y mediante la risa del público, pues se intentaba dejar un mensaje, se intentaba dejar un mensaje transformador para el individuo y para las sociedades. Y luego tenemos el drama. Si ustedes recuerdan el drama, ya hablábamos o ya veíamos que su origen proviene del griego drao, que significa acción y que hace referencia a los individuos, pero dentro de las características principales del drama, cuando lo estudiamos, decíamos que los personajes son seres humanos con capacidades y limitaciones, que estas limitaciones ellos intentaban vencerlas, los temas presentan conflictos dolorosos y el desenlace puede ser infortunado o feliz. O sea que en este caso es cuando hablamos nosotros de la tragicomedia, porque no se decanta o no se inclina
a un final desdichado solamente o a un final feliz solamente, sino que combina o tiene situaciones que mezclan características del drama, de la tragedia y de la comedia. Entonces acá prácticamente debemos tener muy claro que los subgéneros mayores son la tragedia, la comedia y el drama. Sin embargo, dentro del teatro no solo existen los subgéneros mayores, porque existen otro tipo de representaciones que no cumplen fielmente las características de estos tres y a eso se le conocen como subgéneros menores, que son los que vamos a estudiar en la clase de hoy. Dentro de los subgéneros menores tenemos el auto sacramental, el sainete, la zarzuela y la comedia musical. Entonces el día de hoy vamos a ir viendo las definiciones, las características o algunos elementos históricos de estos cuatro subgéneros menores. Así que vamos a poner muchísima atención a lo que vamos a ir explicando en cada uno. Vamos a partir o vamos a comenzar con el auto sacramental. El auto sacramental, el nombre nos puede parecer un poco extraño, ¿verdad? En cuanto a qué significa auto o qué significa sacramental. Entonces es importante conocer un poco acerca del origen de esa palabra. Para comenzar, debemos tener muy claro que forma parte de los subgéneros teatrales menores y estos surgen por la necesidad de hacer representaciones cortas mezclando elementos trágicos y cómicos con una finalidad didáctico-religiosa o simple y sencillamente con el objetivo de divertir. Entonces los autos sacramentales o los subgéneros menores en sí tienen una extensión menor que la que tienen los subgéneros mayores. Entonces, el auto sacramental, vamos a conocer un poco de dónde deriva. La palabra auto se deriva de la voz acto, lo que indica que se trata de una pieza dramática corta y estructurada en un solo acto. Esta es una característica muy importante y por eso es que se llama, o de ahí es que surge el término auto, porque está formada por un solo acto. Y el término sacramental le viene dado porque es frecuente que su temática gire en torno al principal de los sacramentos, que es la Eucaristía. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene bastante relación con la parte religiosa. Originalmente, la fecha que se elegía para representar los autos sacramentales era el día del Corpus Christi o la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, eso se celebra normalmente algunos días después del domingo de resurrección. La principal finalidad o el principal objetivo es educar al pueblo en temas religiosos y morales. Entonces es importante que sepamos, el auto sacramental es un tipo de representación teatral que está estructurada en un solo acto y cuya temática siempre va a girar en torno a situaciones filosóficas o religiosas, es decir, que pretenden dejar una enseñanza de asuntos religiosos y de asuntos morales a las personas que lean en el caso del guión o que estén frente a una representación de un auto sacramental. Continuamos con la explicación. Vamos a ver cuáles son las características. Las características de los autos sacramentales también es muy importante que las conozcamos. La primera de ellas, y que ya yo también la mencionaba, es desarrollar una temática religiosa, filosófica o moral. ¿Qué quiere decir? Que las fuentes de un auto sacramental se encuentran en la Biblia o en las vidas de los santos y la doctrina de la Iglesia Católica. Esto es muy importante porque el auto sacramental casi siempre tiene fundamentos o tiene alusiones o tiene referencias a situaciones de la Biblia, de los santos, de Dios, de la comunión entre las personas con Dios, de la Virgen María y situaciones relacionadas a eso. Entonces, esta es la primera característica. Luego tenemos que se da un planteamiento o se plantean situaciones y diálogos alegóricos. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes encarnaban abstracciones, o sea, personajes que no siempre son tangibles o concretos. Por ejemplo, la juventud, el poder, la vejez, la belleza, la bondad, la maldad, que son situaciones que parecen o que son abstractas, pero que en el momento de los personajes o los diálogos de un auto sacramental se pueden tomar como concretos.
¿Mediante qué? Mediante una alegoría o mediante una representación de conceptos a través de símbolos y que eso obviamente permite la transmisión de la doctrina. ¿De cuál doctrina? De la doctrina moral y de la doctrina filosófica y de la doctrina religiosa, que son los que mencionábamos en la característica 1. Y la tercera característica es que utiliza un lenguaje poético en verso. La mayoría de las veces es fácil de entender para todo público, incluyendo personas o población que en un momento determinado no tenían acceso a educación o que no podían leer o escribir, entendían, porque el verso en ese momento no dificultaba la comprensión, sino que más bien se utilizaba como un recurso para que el mensaje se captara gracias a la musicalidad o gracias a la sonoridad que la rima podía generar, e incluso ayudaba para que las personas pudieran memorizar lo que estaban escuchando. ¿Por qué memorizar? Si ustedes analizan, todas las características tienen relación. ¿Por qué? Porque el momento de decir que está escrito en verso y que eso ayuda para fijar en la mente de la persona que lee o que ve la representación, entonces si se fija o si se aprende el texto o el mensaje, entonces va a ser más fácil aplicarlo en la vida cotidiana. ¿Y el objetivo cuál era entonces? Desarrollar una temática filosófica, moral o religiosa y que obviamente se aprendiera y se pudiera aplicar. No solamente era por conocerla, sino que también por dejar esa enseñanza. El desarrollo histórico del auto sacramental también ha estado dividido en etapas. Si ustedes se fijan acá, tenemos las tres etapas. La primera de ellas parte o se da durante la Edad Media hasta el siglo XVI. La Edad Media estamos hablando del siglo V al siglo XV. Entonces estamos hablando acá siglo V hasta el siglo XVI. Es la primera etapa. Y dentro de esta existen autos que son profanos y religiosos. ¿Qué quiere decir? Que durante esta época no todos los autos sacramentales tenían un objetivo 100% religioso, pero sí moral y sí filosófico. A eso se le llaman profanos, que son aquellos que no tienen que ver 100% con la Biblia o con los santos o con Dios. Y durante el siglo XVI aparece una muestra muy importante que fue el Códice de Autos Viejos, así se llama esta compilación, que lo que hace es, o lo que tenía es una recolección de al menos 100 obras dramáticas y la mayoría eran anónimas. Entonces, ¿por qué se conoce o por qué se ubica esto dentro de la primera etapa? Porque acá estas piezas dramáticas, estas obras dramáticas que estaban compiladas en el Códice de Autos Viejos, tenían temas bíblicos, temas marianos, derivadas de santos y son finalidades didácticas y alegóricas. Entonces, esta es la primera etapa. Luego tenemos durante el siglo de oro, vamos avanzando en el tiempo. En el siglo de oro estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII. Acá es donde se da el esplendor del género, es cuando destaca un poco más o es cuando se vuelven más comunes y se proliferan en gran medida los autos sacramentales, porque era la religiosidad oficial de la Iglesia Católica. O sea que aquí es donde se divulga, si lo queremos ver de esta manera. Y tenemos a varios representantes, como lo fue Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz. Son los máximos representantes de autos sacramentales dentro del siglo de oro. Y luego tenemos el siglo XIX y el XX, que si se fijan ya vamos relacionado a un tiempo a esta parte, ya estamos más cercano de la actualidad. Y en 1765 se prohibió la representación de los autos sacramentales porque las autoridades lo consideraban demasiado exagerados. Si bien es cierto, es bueno o es importante el hecho de transmitir valores religiosos, morales o filosóficos, sentían que el auto sacramental era demasiado enfocado a esta parte, era demasiado exagerado en cuanto a cómo transmitir o en cuanto al tipo de mensaje que se daba. Entonces, acá se prohibieron, se empezaron a dejar de producir. Sin embargo, en el siglo XX hubo algunos autores que rescataron algunos de los rasgos del auto sacramental. Autores como Rafael Alberti, que lo tenemos acá, y Miguel Hernández. Ellos intentaron rescatar o ayudar a que no se perdiera del todo la mística o el carácter formal o el carácter formativo que tenían los autos sacramentales. Entonces, eso lo tenemos en cuanto al primer subgénero menor. Luego pasamos al siguiente, que es el sainete. Esta es la otra que nos toca ver ahora, el otro subgénero menor.
En cuanto al sainete, es algo bien, bien curioso y ya se van a dar cuenta que lo van a entender muy fácilmente, porque se dice que es un subgénero jocoso popular español y que es considerado como una forma condensada de la comedia. Fíjense bien en esta parte, forma condensada de la comedia, por tratarse de una pieza teatral corta de carácter humorístico y muchas veces con intenciones de sátira social. Si se fijan, tiene muchas características relacionadas con la comedia, porque al final es una forma condensada, que quiere decir entonces que en cuanto a extensión el sainete es mucho más corto, ¿sí? Es menos extenso que una comedia. Y el término sainete se relaciona o se asocia más a otro ámbito que no es propiamente literario, sino que se toma del ámbito de la cetrería y de la cocina para significar algo deleitoso o simple y sencillamente diversión. Entonces luego el término sainete pasó a formar parte de la literatura y obviamente pasó a formar parte de un subgénero menor, que es el que estamos viendo. Si ustedes recuerdan también en el siglo de oro había algo que se llamaban entremeses. Los entremeses eran los que se daban entre una representación más extensa y tiene algo en común con el sainete y es que el objetivo es hacer reír al público con situaciones o enredos jocosos y tanto los personajes como el público principal eran de carácter popular. Entonces eso también lo tiene en común con la comedia. Entonces, ¿qué vamos a saber o qué vamos a conocer? Que el objetivo es hacer reír, que es jocoso, pero que es de origen español y que es una forma condensada de la comedia, porque es corta, porque es más corta, es más breve. Dentro de las características del sainete vamos a mencionar la primera de ellas, que el argumento es ligero. ¿Qué quiere decir que el argumento es ligero? ¿Qué implica la presencia de temáticas como una charla en la calle, como un cuadro de costumbres llenos de jocosidad, como una situación común y corriente, normal, que no tuviera nada de novedoso o nada de rebuscado, sino que era algo sencillo, algo en el que los personajes fueran comunes y corrientes, no había mayor complejidad en cuanto a la estructura, en cuanto a la forma de presentación y mucho menos en cuanto a la complejidad del tema que se representaba. La segunda es la brevedad de la obra y la intensidad de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente las obras están formadas entre 4.000 a 7.000 versos octosílabos, o sea que hay métrica en esta parte, pero su representación no excede de los 30 minutos, o sea que, como yo les mencionaba al inicio, es corta. 30 minutos es lo máximo de un sainete. Podían ser de 25, 20, 15. Recuerden que al ser una forma condensada de la comedia, pues entre más rápido se representara y se dejara el mensaje y se hiciera reír al público, pues era mucho mejor. La tercera que no podemos dejar de mencionar es el carácter humorístico, ¿sí? Que en este caso se superpone a situaciones que podrían ser sumamente dramáticas fuera de la acción principal, pero se toman con un tono un poco más burlesco, un tono un poco más ligero. Podían ser los celos, podía ser la traición, podía ser la avaricia, alguna situación que requiera una crítica, pero una crítica que no fuera demasiado obvia, sino que fuese disfrazada mediante el humorismo, mediante la risa del público. Luego tenemos la siguiente, personajes arquetípicos populares. Acá son personajes comunes y corrientes. ¿Se acuerdan los personajes arquetipos? Son el avaro, el cornudo, la joven bella, la anciana chismosa, el joven enamorado, el don Juan, que son los que constituyen parte del repertorio usado con mucha frecuencia en el caso de los sainetes. Y por qué no decirlo también en las comedias, ¿verdad? Lenguaje exageradamente distorsionado. Acá, ¿por qué se utiliza este tipo de lenguaje distorsionado? No es el objetivo de confundir, no es el objetivo de no hacer entender los diálogos, sino que el objetivo es provocar la risa de los espectadores, con juegos de palabras, con ironías, con sarcasmos, con figuras literarias relacionadas a eso que al momento de escucharlo generarán un impacto en el público, pero no un impacto de sorpresa en cuanto, hey, no entiendo qué están diciendo, sino que en cuanto a la risa, a los enredos que se podían generar. Y la última de ellas es la crítica social. La crítica social, obviamente, ya lo dijimos, que apuntaba o señalaba algunos excesos y abusos
de los poderosos de la época, la burguesía, señalaba o criticaba la ignorancia, la hipocresía, el afán de aparentar lo que no se era. Entonces acá hay una crítica y eso no podemos olvidarlo porque el objetivo del teatro acá en este caso es una denuncia, una crítica social, pero a través de todas las características que ya he mencionado y a través de la risa del público, ¿sí? A través del hecho que yo me río, me divierto, me la paso bien, pero al final hay una crítica, ya sea a nivel individual o a nivel social, a nivel de persona o a nivel ya de comunidad. Luego pasamos a la zarzuela, que es el otro subgénero menor que nos corresponde ver este día. La zarzuela es una representación teatral española, también es importante, representación teatral española, en la que se alternan las partes instrumentales, habladas, cantadas y bailadas, con un lenguaje claro y sabor popular. Fíjense muy bien acá que ya no estamos hablando de una representación solamente de pasar a un escenario a decir ciertos diálogos, sino que ya combina bastantes elementos. Volvamos a verlos. Partes instrumentales, habladas, cantadas y bailadas, con un lenguaje de claro sabor popular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá ya hay más intervenciones. Por ejemplo, las intervenciones cantadas podían ser solos, podían ser dúos, podían ser coros. Y el origen musical, algunas veces se dice que tenía relación con ceremonias religiosas de la España medieval, o sea que se empezaron a combinar ciertas cosas que estaban en un momento determinado de moda, si lo vemos así, pero lo que importa es darnos cuenta que ya la zarzuela ya combina bastantes elementos. Se cree que se debe el nombre de zarzuela, al lugar en que se realizaron las primeras representaciones, que fue el pabellón de caza del Palacio de Zarzuela en las afueras de Madrid. Entonces, en el siglo XVIII es que se consolida con este nombre. Siglo XVIII aparece el término zarzuela y ya vimos el porqué o la hipótesis que se maneja del porqué el nombre. Y luego tenemos las características también, que son importantes. La primera de ellas se escriben en español. Y obviamente también si acabamos de decir que es propiamente español, que se tiene o que su nombre surgió relacionado al pabellón de la Casa del Palacio de la Zarzuela en las afueras de Madrid, entonces el idioma en el que se escribió, en el que se manejaron las zarzuelas fue en español. Luego posee un solo acto de entre 5 y 8 números musicales que alternan con números declamados. Acá es donde ya podemos observar o darnos cuenta que tiene un solo acto, pero en ese acto, que solamente es uno, aparecen alternados, pueden ser 5, pueden ser 8 números musicales que se alternan con números declamados. O sea que hay partes declamadas y hay partes musicales. Entonces va o se va dando la combinación entre ambos. Luego tenemos la acción desarrollada en tres momentos: presentación, nudo y desenlaces. Tenemos estas tres divisiones. Hay un orden lineal, cronológico y fácil de entender o de ir comprendiendo al momento de ver la representación. En su trama dramática participan únicamente tres personajes. Eso también es bastante característico, es bastante curioso porque si se fijan, no es que va a haber muchos personajes. Ya de por sí es una característica del género dramático que no haya demasiados personajes, ¿verdad? Pero en este caso está bastante limitado. Participan tres. Luego utiliza un lenguaje musical y popular, algo que fuera fácil de comprender, algo que se relacionara con el público, que la gente se sintiera identificada y que no sintiera algo alejado a ellos o alejado a su realidad o alejado a lo que ellos manejaban. Y luego la última es que se ambiente en Madrid o en las localidades cercanas a dicha ciudad. ¿Por qué? Porque ya dijimos el origen, entonces eso también está bastante relacionado. Casi siempre las acciones de una zarzuela se ubican en Madrid o en localidades cercanas a esta ciudad. Y luego pasamos al último subgénero ya para ir finalizando, el último subgénero menor que nos corresponde ver hoy, y esta es la comedia musical.
Comedia musical, fíjense el nombre, ahora ya cualquiera podría pensar que no tiene nada que ver con el teatro o que son situaciones separadas o aisladas, pero la verdad es que no, es un subgénero teatral, es un subgénero dramático. Entonces, para comenzar tenemos que saber que se conoce como la comedia musical o teatro musical y es propio de la cultura anglosajona. Acá tenemos la definición, subgénero propio de la cultura anglosajona que combina música, canto, diálogos y baile. Ah, fíjense muy bien lo que combina, música, canto, diálogos y baile. O sea que tiene relación con la zarzuela. Ya vamos a ver la diferencia entre ellos, porque si bien es cierto, no solamente tiene diálogos o parlamentos individuales o monólogos o diálogos, sino que también tiene música, canto, diálogos y baile. Su origen se encuentra en varias fuentes teatrales europeas del siglo XIX, conocida como opereta, ópera cómica, comedia musical o vaudeville francés. En este caso es importante que sepamos que a partir de la segunda mitad del siglo XX ha sido un género muy cultivado o muy popular porque el auge del cine y la televisión ayudó mucho para la difusión de la comedia musical. Hay muchas comedias musicales muchas representaciones o teatro musical en la actualidad que gracias al cine y a la televisión se ha hecho un poco más famoso o un poco más conocido. Y dentro de las características que manejamos o que debemos conocer de la comedia musical, la primera de ellas nos dice que está formada por 10 canciones en el primer acto y 5 en el segundo. Ah, o sea que hay una cantidad. Esto no es una camisa de fuerza que se diga siempre va a ser así. Si tiene uno más o uno menos está incorrecto. No, al final esto también es bastante cambiante por el dramaturgo, ¿sí? Por quién va a crear el texto, el guión. Pero casi siempre se maneja esta característica. 10 canciones en el primer acto y 5 en el segundo. Quiere decir entonces que tiene dos actos. Luego tenemos la danza y el canto son las formas utilizadas para narrar la historia. Acá tenemos danza y canto para narrar. O sea que ya no es todo declamado, o ya no es todo hablado, o ya no es todo mediante diálogos, sino que es más activo, es más llamativo también para muchos de los receptores. La comedia musical es mucho más atractiva, más llamativa, porque los tiene más despiertos, ¿sí? Más atentos al tipo de música, a lo que se va diciendo. Entonces es como un poco más interactivo. Y luego se utiliza un vestuario, una iluminación y una escenografía muy elaborados. Esto es importante también porque no es algo improvisado, ¿sí? No es cualquier cosa, no, porque acuérdense que al hecho de mezclar ya baile o danza y canto ya implica una mejor organización, ya implica una mayor preparación de parte de los actores y eso implica también el hecho de un vestuario, iluminación, escenografía, podemos mencionar incluso luz, efectos sonoros, todos los elementos del teatro que también ya vimos en contenidos anteriores, acá son bastante elaborados, son muy preparados. Pero ahora nos puede surgir la pregunta, hey, pero entonces me doy cuenta que la comedia musical tiene mucha relación con la zarzuela. Y si usted tiene esa pregunta, pues es muy válida, está en todo lo correcto, está con toda la razón. Entonces, ya para terminar y no quedarnos con esa duda, vamos a ver cuáles son las semejanzas y las diferencias entre la zarzuela y la comedia musical. Si se fijan, son más las semejanzas. Tenemos tres grandes semejanzas. La primera de ellas nos dice que ambas combinan elementos vocales como diálogos y canto y musicales como instrumentos y bailes. ¿Qué quiere decir entonces? Que tanto la zarzuela como la comedia musical utiliza diálogos, canto, instrumentos y bailes, preparación y organización por parte de los actores y de todas las personas involucradas en la puesta en escena. La siguiente semejanza. Las temáticas predominantes son situaciones o enredos de la vida cotidiana y de personajes populares. Tanto en la zarzuela como en la comedia musical tenemos situaciones o enredos de la vida cotidiana y los personajes comunes y corrientes, artesanos, labradores, prostitutas, panaderos, etcétera.
Y luego son subgéneros dirigidos originalmente a estratos populares, o sea que no está dirigido a un sector elitista o no está dirigido solamente a las personas con poder o con ciertos privilegios, sino que está lo contrario, orientado más a la clase popular. ¿Cuál es la diferencia fundamental? O quizás la única que podríamos definir. La diferencia es el origen, porque la zarzuela es de tradición española y la comedia musical es anglosajona. Cuando hablamos del término anglosajón nos referimos que son de procedencia o lengua inglesa. Entonces, la diferencia es que la zarzuela es de tradición española y la comedia musical es anglosajona o de origen inglés. Entonces, el origen es la diferencia. Sin embargo, las características son bastante parecidas. Entonces, tres semejanzas y una diferencia. Y ya para ir finalizando el contenido y como siempre lo hago, les comparto las páginas que van a servirles de apoyo del tema que se encuentran en el libro de texto. Vamos a ubicarnos páginas 154, 155 y 156. Como siempre les aconsejo, ¿verdad? Es importante que usted ponga mucha atención a esta clase y que la vea las veces que sea necesaria. Ustedes saben que queda guardada aquí en mi canal, pero que también es importante que usted lea la información de su libro para terminar de fijar bien el contenido y que se le vaya quedando de una mejor manera. Recuerden también que vamos a leer este periodo una obra, un auto sacramental, que es el Gran Teatro del Mundo, así que les invito desde ya a que si lo tienen en casa, pues que lo comencemos a leer y si no, igual no se preocupen que yo les voy a compartir el enlace, yo les voy a compartir el PDF para que también la puedan leer. La obra se llama El Gran Teatro del Mundo y es de Pedro Calderón de la Barca. Ya tendremos más tiempo adelante para ir discutiendo y hablando sobre ella, pero les dejo desde ya la inquietud de que sepan cuál es la obra que nos toca leer y que la puedan comenzar de ser posible. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Usted sabe que si tiene alguna duda o alguna pregunta de este tema o de algún tema de los que vimos previamente o de lo que se transmite en la franja del canal 10, ¿verdad? Los días miércoles, pues también para mí siempre es un gusto leer sus preguntas y poderles contestar. Y también les digo que si no hay preguntas, si todo ha quedado claro, pues también que lo escriban, ¿sí? Para que yo pueda saber que el contenido ha sido bastante comprendido por parte de ustedes y que todo está bien hasta este momento. Así que igual si más adelante surgieran dudas, pues ya saben que estoy para ayudarles, ya saben los medios en los que nos podemos encontrar y para mí siempre es un gusto interactuar con ustedes. Así que igual les recuerdo, si alguien no se ha suscrito al canal, todavía puede hacerlo para que les sea más fácil el contacto de ustedes con las clases y que sea pues un acceso un poco más sencillo. Así que les agradezco por haberse conectado como siempre lo hago y entonces pasamos a la parte de preguntas y respuestas.